En esta ocasión y para iniciar, vamos a dar la bienvenida a Macarena Rau Vargas, de nuestro vecino país Chile. Macarena Rau Vargas es presidente de la Asociación Internacional CEPTED, es arquitecta, magíster en PhD de Arquitectura y Urbanismo, con amplia experiencia liderando proyectos e iniciativas de la seguridad urbana, tanto pública como privada, en Chile y en variados países de América Latina y del Caribe. Es pionera además en transferir y aplicar la metodología CEPTED desde Toronto, Canadá, a toda Hispanoamérica en el año 2000. Ella nos hablará en esta oportunidad de la prevención de la delincuencia mediante el método CEPTED y una mirada de los niños y niñas en la nube de sueños. Le damos la bienvenida a Macarena y el espacio. Ahí sí, gracias. Gracias, Mariana. Tenía algunas dificultades con el micrófono. Bueno, agradezco muchísimo, muchísimo tu presentación. También agradezco mucho la invitación de Jorge Luis Jofré, presidente de CEPTED Argentina, también del Ministerio de Seguridad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y estoy encantada de estar acá en nombre de la International CEPTED Association, la ONG mundial que me toca liderar. Voy a compartir la presentación de mi pantalla. También necesito que me habiliten, por favor, para poder compartir la pantalla. Parece que lo tiene que hacer desde el host. Dice host disabled, participant screen sharing. Así es que si pueden habilitarlo. Creo que se hace ahí en participantes. No sé, Jorge, si tú puedes ayudarme a resolver este tema técnico. Para mientras también comentar que respecto a mi biografía, solamente un detalle que no se mencionó, también tengo un doctorado honoris causa que me dieron hace poquito y eso me pone muy contenta. Me lo dieron en las universidades, claustro doctoral de las universidades de México. Así que también ese doctorado me alegra mucho porque tener un doctorado honoris causa de universidades de México es bonito porque también tiene que ver con la misión CEPTED que inicié allá y que ahora continúan otros CEPTED, pero ya somos un equipo un poquito más grande. Y ahí ya se puede compartir. Perfecto. Ahí ustedes me confirman si es que se está viendo bien, ¿sí? Perfecto, muchas gracias entonces. Y bueno, hoy día voy a iniciar presentando, voy a hacer un contexto primero de lo que es la metodología CEPTED. Yo sé que hay muchos expertos CEPTED estas jornadas que van a hablar de distintos enfoques, pero yo voy a dar como un marco general, pero también quise presentar de manera más particular una herramienta que tenemos diagnóstica, que a mí me gusta mucho y que utilizamos en muchos países, que se llama Nube de los Sueños, que es una herramienta diagnóstica CEPTED, justamente con niños y niñas. Y este año, en México y Honduras, y son súper interesantes los resultados que les quiero mostrar. Entonces, de eso se va a tratar mi presentación. Y a modo de contexto, primero quiero poner el énfasis o el foco en la importancia de las ciudades resilientes, barrios resilientes y comunidades resilientes. ¿Por qué? Porque no solamente el COVID, que ya fue, diríamos, como la guinda a la torta de la crisis ambiental, sanitaria, global, humana, que hemos tenido que enfrentar como humanidad, que es muy crítica, pero hace ya varios años podríamos decir que estamos teniendo una secuencia de eventos muy críticos. Migraciones, tenemos cambio climático, tenemos índices de crimen que aumentan, situaciones también de desastres naturales. Entonces todo eso, la gran diferencia respecto a años anteriores es que se ha acelerado. Entonces podríamos decir que los últimos 15 años han sido muy complejos para la humanidad, cerrando también con esto de la crisis COVID, y por eso es tan importante que hablemos de la resiliencia. Y la resiliencia de alguna manera nos invita a adaptarnos y a reinventarnos, y por eso es tan importante. Vista desde la ecología ambiental, y esta es una definición de Naciones Unidas,
La resiliencia se toma como la habilidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesto a un trauma, daño o estrés para resistir, absorber, acomodar y recuperarse en tiempo y manera eficiente, incluyendo la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Y en este contexto de la resiliencia, ¿qué es CEPTED? Esta sigla que nos convoca hoy día en esta charla. CEPTED en inglés es la sigla para Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental en español, y se define como un conjunto de estrategias que mediante la modificación de variables socioambientales busca el logro de 3 objetivos: reducir delitos de oportunidad, reducir percepción de inseguridad y aumentar la cohesión comunitaria. CEPTED ya cumple 50 años este año, así como la International CEPTED Association, que es una ONG fundada en Canadá, que ahora está en más de 40 países, cumple 25 años desde que se crea, y esta metodología ha ido evolucionando, ha ido pasando por distintas generaciones. CEPTED de primera generación considera 4 principios fundamentales que se aplican universalmente, pero se implementan localmente. Estos principios hablan más de un CEPTED un poquito más físico, de seguridad física. Hablamos de vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial y mantenimiento. Vigilancia natural es la habilidad de ver y ser vistos. Por eso el ambiente y entorno urbano tiene que estar diseñado suficientemente transparente, con campos visuales profundos para que podamos mirar. También de noche, la iluminación apropiada es muy importante. El segundo principio, control natural de accesos, que es muy importante, cómo diseñamos apropiadamente la entrada y salida de los espacios, para que tengan identidad, para que tengan alta vigilancia natural. Reforzamiento territorial, tercer principio, es el sentido de identidad que establezco en un entorno y que por lo tanto cuido. ¿Cómo logramos barrios que tengan niveles altos de identidad para que sus habitantes, sus usuarios los cuiden? Y cuarto principio de CEPTED de primera generación es el mantenimiento, que es el sentido de sostenibilidad y el sentido de mantenimiento de estrategias de limpieza, de remoción de grafiti, por ejemplo, de manejo de basura, entre otras estrategias que podemos tener en nuestros territorios. Y a partir de inicios del año 2000, podemos hablar de que aparece CEPTED de segunda generación, donde se incorpora un quinto principio a los 4 primeros, que es el de la participación comunitaria. Y es muy importante cuando aparece este principio, porque podemos hablar casi de un cambio de paradigma, porque antes que CEPTED se fijaba más en la seguridad física, ahora empieza a mirar también la seguridad desde una perspectiva social, de la arquitectura social de las comunidades que están involucradas en una estrategia de CEPTED. Y por eso es muy interesante. Las generaciones de CEPTED toman un buen tiempo en la comunidad científica internacional hasta que son aprobadas y validadas. Y es por eso que CEPTED toma varios años, desde el año 2000 hasta el año 2019 aproximadamente, para pasar a lo que está iniciando ahora, que es CEPTED de tercera generación. CEPTED de tercera generación integra nuevos principios como salud pública, que también implica salud mental, toma principios como autorrealización y sostenibilidad. Y esos principios van muy de la mano con la crisis COVID que hemos tenido que vivir a nivel mundial. Un ciclo de proyectos CEPTED, cuando por ejemplo viene alguien a mi despacho y me dice: arquitecta, nosotros queremos contratar sus servicios para hacer un proyecto CEPTED, entonces yo les explico, bueno, un ciclo de proyectos CEPTED tiene 4 fases, y esas fases son todas participativas: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación participativas, que son muy importantes. Y para explicarles bien estas fases, que siempre son las mismas, pero en distintos contextos, voy a partir mostrando un caso que a mí me gusta mucho, porque es un caso en la Patagonia chilena, que es longitudinal. Es un caso donde estuvimos trabajando desde el año 2016 al 2019. Un proyecto CEPTED. Para quienes no conocen la Patagonia chilena, al sur de Chile, la ciudad de Coyhaique, que tenemos también mucha conexión con la Patagonia argentina, así que aprovecho de conectar eso a nivel más internacional para nuestra audiencia. Yo puedo describir que es una región, de acuerdo a los antecedentes que teníamos delictivos y de violencia en ese minuto, una región, comparando con otras regiones de Chile, que no tiene una alta victimización,
tiene sí mayor percepción de inseguridad, y esta percepción de inseguridad sobre la media nacional es porque está asociada a lesiones, y lesiones psicológicas y lesiones leves también, y lesiones físicas. Y estas lesiones tienen mucho que ver con violencia intrafamiliar y está asociado al consumo de droga, especialmente entre jóvenes, consumo de alcohol. Y eso hacía que hubiera comunidades con muchos problemas de violencia. Es por eso que el alcalde de Coyhaique en ese minuto, Alejandro Guala, nos contacta al equipo CEPTED de la capital de Santiago de Chile y nos pide que le apoyemos para diseñar un proyecto de un parque de 5 hectáreas en un sector que se llama Quebrada La Cruz, que está rodeado este parque de viviendas sociales, como ustedes pueden ver. Entonces era muy interesante el proyecto a realizar. Lo primero que hacemos, como ya les expliqué anteriormente, iniciamos con las fases del ciclo de proyectos CEPTED. Lo primero que se hace es un diagnóstico, y para ello se levantan informaciones del terreno implementando instrumentos CEPTED que ya están bastante validados científicamente. Por ejemplo, un taller de dibujos, que nosotros llamamos Nube de Sueños, entrevistas a actores claves, análisis fotográfico de marchas exploratorias y encuestas de seguridad urbana. Cuando hacemos el taller de Nube de Sueños, lo hacemos en una escuelita que está muy cerca de la Quebrada, Campos de Hielo Sur, les pasamos cartulinas en blanco a niños y a niñas y crayolas de colores, y les pedimos que sueñen su quebrada. Lo interesante de la dinámica es que ellos empiezan a dibujar y aparece información inconsciente subjetiva muy valiosa, que luego, con un método que ya hemos probado hace muchísimos años de análisis de estos dibujos, desde la óptica de CEPTED podemos interpretar. Por ejemplo, parte de la información interesante que empezó a aparecer de niños de 10 y 11 años es que le tenían mucho miedo a una pasarela peatonal que cruzaba la quebrada, donde está claramente dibujada en esta cartulina, donde habían sido además asaltados. En esta otra aparece que ellos necesitan juegos y máquinas de ejercicio, y también en esta otra que valoran mucho el curso de agua que hay en la quebrada. Otro aspecto que nos llamó la atención en el análisis de dibujo, por ejemplo, es que solo 3 de 27 dibujos del total de la muestra de ese curso mostraban personas en situación de convivencia, lo que ya era muy poquito. Eso quiere decir que ya había fracturas en las redes sociales cuando estábamos iniciando el diagnóstico. También hicimos entrevistas a actores claves en grupos, vecinos y a líderes comunitarios. En grupo, cuando hacíamos asambleas, había 2 posturas respecto al parque. Una postura era rellenar que realmente no hubiera una quebrada. Ellos querían tener como plano la geografía. Era bien radical y era bien cara, no tenía mucha factibilidad técnica. Y por otra parte, pedían más presencia policial, que es un tema bastante recurrente en los proyectos de CEPTED, especialmente al inicio. Luego, algunos vecinos denunciaban que había mucha gente que venía a tirar tierra, basura, otras personas decían que ya habían sufrido robo y que otros quemaban los pastos de la quebrada. Una tercera herramienta es un análisis de observación directa que nosotros llamamos, que es mirar el entorno con los anteojos CEPTED, mirando los 5 principios, y pudimos hacer un análisis fotográfico para ver buenas y malas prácticas y descubrir, por ejemplo, que teníamos lugares donde había poca visibilidad, de que efectivamente la pasarela que estaba dibujada por los niños era un predictor de movimiento, donde alguien podía ser asaltado. Y finalmente aplicamos la ESU, Encuesta de Seguridad Urbana, que construimos con una universidad en Chile, la Universidad del Biobío, y en esta encuesta de seguridad urbana pudimos levantar información muy valiosa, cuantitativa, esta no era quali, era quanti, y fue interesante porque no solamente encuestamos a las comunidades alrededor de la Quebrada La Cruz, sino que también logramos conseguir grupos de control en quebradas que no estuvieran intervenidas. Por lo tanto, esta evaluación longitudinal se transformó en una evaluación de impacto. Esa fue la fase de diagnóstico, que nos puede haber tomado aproximadamente 6 a 8 meses, especialmente porque levantamos encuestas de evaluación de impacto. Luego pasamos a la fase de diseño, donde también, como ustedes pueden ver en las fotografías, muy participativa, se hacen maquetas didácticas, lúdicas, con la comunidad para finalmente llegar a plasmar esto, que es un plan maestro de intervención. Este plan maestro ya cierra la fase de diseño, se definen como 3
zonas de intervención, especialmente por un tema presupuestario, porque no teníamos recursos todavía nacionales que apoyaran la construcción completa del parque de una sola vez, de 5 hectáreas. Luego partimos la fase de implementación, que va trabajando por cada una de las zonas, definiendo proyectos, por ejemplo, iluminación de la cancha, complejo multideportivo, áreas de juego, áreas de feria, mejoramiento de la pasarela, de acuerdo a lo que nos planteaban los mismos vecinos. Y fue súper interesante el proceso, cómo fuimos complementando con la opinión de ellos también participativamente. Cuando uno hace un proyecto SEPTED, si ustedes se fijan, puede tomar quizás 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero puede tomar mucho tiempo a veces, y las comunidades que parten con mucha confianza se pueden desilusionar un poquito porque no ven cambios concretos. Entonces también nosotros recomendamos siempre hacer una obra de confianza, que es una obra concreta, de bajo costo pero de alto impacto emocional en la comunidad. Entonces lo que hicimos en Quebrada la Cruz fue diseñar junto con la comunidad una ruta segura. Justamente en este espacio que ustedes ven, que de noche era bastante oscuro, lo que hicimos fue postular un proyecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito en Chile, y acá se puede ver en el plano, se instalaron 16 luminarias para poder acompañar a los peatones en el cruce especialmente de la Quebrada. Lo bonito es que trabajamos con los líderes comunitarios, como ven ustedes acá en la imagen, a don Jorge Díaz, con las jóvenes, levantando y limpiando y reciclando neumáticos para poder construir esta ruta segura. Y también se empezaron a hacer algunas fracciones o intervenciones puntuales de espacio público de la Quebrada. Ahora, ¿qué nos mostraron los datos? Porque esto es lo interesante que vayamos midiendo. Tuvimos muchas mediciones, varias de ellas están publicadas en journals en Estados Unidos, internacionales, pero les voy a mostrar algunas para que vean las variables que estuvimos midiendo. Por ejemplo, el nivel en que afecta la delincuencia a su calidad de vida, al inicio era un 66,7%, luego del proyecto se redujo a un 20%. El nivel de confianza que tienen sus vecinos, al inicio era un 83,3% y luego del proyecto subió a un 93,8%. La percepción de inseguridad desde el año 2016 al 2018 tuvo una baja notable, estaba en un 60,2% y bajó un 45,5%. Y respecto a la percepción de factores de riesgo de la comunidad, respecto a consumo de alcohol, estaba en un 96,6% y bajó un 57,1%. Existencia de pandillas estaba en un 75%, bajó un 25%. Venta ilícita de alcohol y drogas de un 70%, bajó un 13,3%. Robos y asaltos frecuentes de la percepción de un 52,4%, bajó un 35,3%. Y la percepción de ocurrencia de homicidios estaba en un 60%, bajó a un 11,8%. Este pequeño proyectito que les he mostrado, que se lo sinteticé bastante porque es harto más complejo y hay harto más escrito respecto al proyecto, da una pequeña idea pincelada de lo que es un proyecto SEPTED. A veces los proyectos SEPTED tienen más intervenciones sociales y menos físicas, otras veces son más físicas y menos sociales, o a veces están muy parejas en ambas intervenciones. Pero toda esa información ha sido recogida de alguna manera muy oportuna por lo que es el nuevo estándar ISO SEPTED. El estándar ISO SEPTED apareció en enero de este año 2021, es un estándar 22341 que se promulgó a nivel mundial, y a nosotros nos dio mucho gusto que apareciera después de unos aproximadamente 15 años de trabajo intenso en Europa con la International SEPTED Association, el comité de estandarización, con el doctor Paul van Sommeren y el doctor Tim Pascoe, el doctor Parker, también en Asia Pacífico, que también colaboró mucho, y muchos otros autores. ¿Y por qué es importante este estándar ISO? Primero, es un parteaguas que marca el antes y el después de la metodología. Para promulgar un estándar ISO, ya la metodología SEPTED ha acumulado estos 50 años mucha evidencia científica, como la que yo les mostré, de qué funciona y qué no funciona en SEPTED. Y luego está iniciando, porque ahora está en inglés, y esperamos prontamente este estándar ISO, que considera la primera y la segunda generación, pueda también traducirse al español y pueda ser traducido a otros idiomas. Yo sé que la doctora Mercedes Escudero, que va a presentar después, va a referirse más en profundidad al estándar ISO, así es que yo voy a continuar entonces mostrándole
¿qué es este instrumento de la nube de los sueños? Nosotros como CEPTED región estábamos con mucha curiosidad y preocupación de saber cómo el COVID, la situación COVID, el teleestudio desde la casa, la situación de la muerte estaba afectando a niñas y a niños en la región hispana. Por lo tanto, elaboramos una iniciativa en el marco de la FISEC, Feria Internacional de Seguridad, que se realizó la semana pasada, para poder trabajar con muchas escuelas con situaciones de vulnerabilidad este diagnóstico en niñas y niños. Yo les voy a poner un pequeño video para que vean de introducción algunas actividades que hicimos. No sé si se escucha el audio. No sé si se escucha el audio. Yo por lo menos no lo escucho. Ahí no sé si ustedes tienen que habilitarme para que yo pueda presentar videos. Creo que el host tiene que habilitar la posibilidad de presentación de videos. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Aló? Mm, no sé si alguien me puede asistir tecnológicamente. ¿Aló, Jorge? Acá alguien me mandó un mensajito, veamos qué dice el mensaje. No se escucha. Sí, efectivamente, Alejandra, no se escucha. Yo tampoco lo escucho, porque alguien tiene que, en el host, en los administradores, tienen que habilitar, que se puedan habilitar videos. Entonces no sé si lo pueden resolver. Mm, No sé si acá me llegó otro mensaje. Es bonito el video, así que sería bonito que lo conocieran. No, parece que Jorge no me dice nada, está calladito. No sé si lo están resolviendo. Licenciado Cristian Caridi también me está mirando con cara de que no sabe si lo están resolviendo. No. Sí, dice que sí, que lo están resolviendo. Perfecto, buenísimo, ya. Acá es como seña, es como... Bueno, pero en todo caso, lo importante que les quiero describir mientras lo logran como resolver es, efectivamente, esta nube de sueños la hicimos en una población infantil muy, muy importante. Y averiguamos cosas muy dramáticas, muy dramáticas. Y por eso es importante que ojalá se pueda escuchar el video, porque fue bien, bien, bien complicado. Mientras tanto voy a avanzar, pero al final me gustaría poner el video, así que les pido que mientras tanto habiliten tecnológicamente la plataforma para poder mostrarlo. Bueno, Jorge. Y mientras tanto les voy a dar algunos resultados, porque tengo otro video más adelante que también es importante. Entonces, ¿quién hizo esta iniciativa que se llama La Nube de los Sueños? Participó FISEC, esta feria, la ICA, Pública Consulting y CEPTED Región, que es la ICA Chapter pionera en América Latina. De hecho, by the way, aprovecho de comentar que CEPTED Argentina están en proceso de convertirse una ICA Chapter también, así que enhorabuena. Estos procesos no son fáciles, reciben mucha revisión por parte de ICA Internacional, y de alguna manera sabemos que estamos celebrando este seminario como para que le demos así como un empujoncito y un espaldarazo a que puedan estar contentos con su lanzamiento. Las ICA Chapter, esto es para que sepa la audiencia, son aprobadas por el directorio internacional. Entonces, hay 17 directores del mundo que aprueban una ICA Chapter, y eso es algo importante de que lo conozcan.
en esta iniciativa de Nube de Sueños me tocó participar a mí como líder de proyecto, Emanuel Raday de México, Omar Fuentes de Chile, Paola Zócar de Chile, Armando Neri de México, Max Campos de Ecuador, yo sé que va a presentar Max después de mí también, Emma Suazo, que también presenta, y Olga González del Riego. Me gusta mucho partir con esta cita de uno de los mensajes que obtuvimos nosotros de niños y niñas en la muestra. Primero que todo, me gusta mi villa, pero me gustaría que le añadan más cosas o más actividades, como talleres de fútbol, de baile, zumba, teatro, y que abran la cancha. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la verdad es que nos dimos cuenta con niños y niñas que les faltaban muchos espacios de juego. Realmente el estar solitos y el no poder ir a clases fue muy, muy complicado. Después, respecto a la Nube de Sueño, es importante también establecer que se realizó en 7 municipios de Chile y 3 municipios de países como México, Honduras y Ecuador. Se utilizan 7 filtros de análisis para analizar los 1.742 dibujos que nosotros, recibimos. Eso fue muy importante. Acá están los municipios que participaron en la muestra, y acá hay algunos de los dibujos que podemos analizar como parte de la Nube de Sueños. Si se fijan, son dibujos bien especiales porque, por ejemplo, la pregunta y la instrucción siempre es la misma: sueña tu barrio o sueña tu escuela. En este caso era sueña tu barrio o sueña tu escuela, y los niños y las niñas decidían qué dibujaban. En esta muestra encontramos de todo tipo de información. Por ejemplo, encontramos información incluso de abuso sexual, que es súper importante cuando aparece esa información, porque nosotros podemos activar protocolos de contención y de intervención con esos casos específicos. Pero también encontramos muchos casos como esta imagen que estamos viendo acá en la esquina. Si ustedes se observan, es una figura que puede ser el mismo, el autor de la cartulina, pero también se conecta mucho con los animes japoneses, que descubrimos mucho en los jóvenes, en muchos países. ¿Y por qué? Porque se conectaron mucho con las pantallas, se conectaron mucho con los dibujos. El primer filtro de análisis habla de repetición de elementos, y la repetición de elementos de mayor frecuencia en la muestra de 1.742 dibujos. Lo primero que observamos es que había una preferencia o una necesidad de conexión con la naturaleza, de un 38% del total de la muestra. Niños y niñas estuvieron encerrados mucho tiempo y necesitaban con urgencia poder conectarse nuevamente con la naturaleza. Luego, un segundo aspecto que se repitió mucho fue el aspecto social. Se sentían muy solos, soledad en muchas partes. Por lo tanto, un 14% marcaba esa necesidad de volver a conectarse socialmente con pares. También pedían en un 12% infraestructura y mobiliario, especialmente infraestructura deportiva, infraestructura de juegos, y finalmente elementos lúdicos, pelotas, balones, todo lo que fuera sube y baja, columpios. O sea, nos estaban pidiendo niños y niñas de manera muy, muy específica querer ver esos elementos. Luego teníamos también, segundo filtro de análisis, los elementos diferenciales. Estos elementos diferenciales nos mostraron que había situaciones de luto que eran vividas por muchos niños y niñas, que eran bien, bien difíciles, porque eran situaciones de luto que tenían que ver con especialmente con muertes de seres queridos. Eran muchas veces con muertes, por ejemplo, de familiares, de abuelitos que habían muerto y estaban muy complicados. Se ve en este dibujo acá que ellos descartan el color, no hay color, hay blanco y negro, y este dibujo de acá que muestra también que es como un dibujo de pantalla, un dibujo animado, pero también que muestra como un monstruo que se está comiendo a uno de los autores. Situaciones muy complejas, pero por otro lado también descubrimos algunos dibujos de ensoñación, de organización barrial, que eran muy interesantes. Un tercer filtro de análisis le llamamos geometría. Lo que está al centro de las cartulinas es lo que se transforma como en primera prioridad ambiental. Y descubrimos, por ejemplo, que eran prioridades importantes: naturaleza nuevamente, infraestructura, mobiliario, transporte, muy importante. Un cuarto filtro analiza la presencia de personas,
y también nos dimos cuenta que era muy importante que hubieran personas. Descubrimos que ellos necesitaban más que nunca volver a reconectarse. Un quinto filtro de análisis se llama trazado. El trazado lo que marca es si hay se marca muy intensamente el dibujo y la cartulina. Lo que observamos es que a pesar de que había niños con depresión, con angustia, con soledad, sí estaban muy conectados y muy, muy identificados con su barrio. Entonces, por un lado, tenían problemas emocionales, pero por otro lado sí querían mejorar sus barrios, mejorar su entorno y mejorar sus casas. Otro aspecto que analizamos en la muestra de dibujo es la paleta de colores. Los colores que son más displacenteros, podría ser negro, gris, rojo, estaban en menor proporción, por suerte, afortunadamente, y los colores más placenteros eran colores más fuertes, como verde, amarillo, azul, que eran como más expansivos, y eso nos mostraba que niños y niñas sí tenían esperanza a conectarse nuevamente y a salir de la crisis COVID. Los mensajes que descubrimos fueron muchísimos y muy importantes. Por ejemplo, primero que todo, me gusta mi villa, pero me gustaría que le añadan más cosas del que leía al comienzo, o más actividades como talleres de fútbol, de baile, zumba, teatro, y que abran la cancha. Me gustaría que en parque detrás de mi casa tuviera más árboles y flores para poder jugar con mis amigas y amigos. Yo quiero que no boten basura y una plaza cerca con más niños que abran la cancha. Si se fijan, las voces de niños y niñas nos están pidiendo con urgencia que abramos la cancha. También habían mensajes que eran muy conectados con la delincuencia. Por ejemplo, yo quisiera que en Fresnillo, que es México, hubiera muchos parques, pero lo que más quisiera es que en Fresnillo ya no mataran tanta gente y no hubiera inseguridad en las calles y cuidar más las áreas verdes, pero no a la matanza. Quisiera mejorar el piso de los salones y las sillas, butacas y que hagan rampas para discapacitados. Yo quisiera que mi escuela tuviera más áreas verdes y que todos los niños pudieran jugar en la cancha. Muchas veces ocurre en la política pública que no se les da voz a niños y niñas, y por eso es tan importante la nube de sueños. La nube de sueños es una de las herramientas CEPTED que también se puede utilizar con la comunidad de adultos, pero es muy útil y funciona muy bien con niños. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos de esta iniciativa de nube de sueños? Primero, hay muchas situaciones emocionales de estrés postraumático por la pandemia COVID y la aislación social de los niños. Se refleja depresión, soledad y temor a la muerte de sus figuras protectoras. Se detectaron también casos puntuales de abuso sexual. Durante el periodo COVID, niños y niñas se aislaron de la realidad, refugiándose en la tecnología y digitalizaron sus relaciones. Se representan dispositivos tecnológicos, videos de juego y personales de animación. Muchos niños y niñas se identificaron con estos superhéroes pensando en que estos superhéroes los podían venir a rescatar. Hay una necesidad de conectarse con la naturaleza, diseñar espacios comunitarios a escala barrial y también de cohesión social para responder a una clara demanda de una cultura de paz. Se necesita acceder a infraestructura adecuada para la convivencia, no solo intelectual académica, sino como espacio que propicia la socialización y una necesidad de espacios seguros y claramente definidos en beneficio a la confianza de un entorno amigable. Y para no olvidar lo que se les dé a los niños lo darán a la sociedad. Yo creo que Jorge, a quien yo compartí los videos, creo que hace 2 días atrás, puede compartir los links, son 2 videos que están en YouTube. Te agradezco, Jorge, si los puedes compartir en el chat, para que las personas los puedan mirar, ya que acá no pudimos verlos. Este era otro video, pero que no creo que suene tampoco. Es un video que muestra cómo las noticias, este es un reportaje que se hizo la semana pasada, del canal Megavisión, a justamente la nube de sueños en Macarena, Chile. Sí, Jorge. perdón. Cuando tú aprietas el botón de compartir pantalla, se abre una ventana en donde ¿Ya? te permite ver todas las ventanas que tienes en tu PC o en tu escritorio para compartir. Ah, perfecto. Debajo de esa ventana hay una casilla de verificación que dice compartir sonido. Tú tienes que apretar compartir sonido y ahí se Perfecto. comparte el sonido. Y Perdón. perfecto. Genial, Jorge. Déjame Entonces ver tú ahora si eliges qué funciona. quieres. Sí, sí. Tú ¿Ahora sí? eliges qué quieres. Ahí está, Ya. perfecto. Genial. Entonces gracias, Jorge, por explicarme eso. Voy a volver al primer video para mostrárselos entonces
Qué Te bueno, pido mil Jorge. disculpas que teníamos un problema también con mi audio, no podía hablar No yo y importa. lenguaje de señas, para la próxima lo aprendo, vamos a ser más Dale, dale, inclusivos. dale. No, pero está bien, está bien. Ya lo resolvimos. Muchas gracias. Acá se los Eco. dejo entonces. Bueno, y ahí está, como ya les había mostrado, la iniciativa que duró como 3 meses, hasta que logramos los 1742 dibujos. Y esto fue muy interesante porque ya cuando te empiezan a cubrir los canales de televisión es porque ya empiezas a hacer algún impacto. Y previo ya a hacer política pública al respecto. Eso es importante. Nosotros estamos, por supuesto, acá con Macarena Rau, directora de la Feria Internacional de Seguridad y también presidenta mundial del ICA. Macarena, este es un desafío importante, esto va a decir mucho de los planes que van a tener que seguir para tratar a estos niños. Hay resultados buenos y resultados malos. Cuéntame un poco de eso. Sí, Darinka, bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias, Amega, por estar acá. Efectivamente, vamos a mostrar en la FISEC, Feria Internacional de Seguridad, este martes y este miércoles, los resultados de la nube de los sueños, una muestra diagnóstica de diagnóstico psicoemocional infantil que se realizó a más de 1.700 niños en 4 países. Tenemos Chile, Ecuador, Honduras y México. De los resultados negativos vemos mucha soledad, mucho estrés postraumático. Vemos, por ejemplo, procesos de luto. Acá estamos viendo cómo, frente a la posibilidad de usar color que sí fue utilizada por otros niños, este niño particularmente está sufriendo la muerte de un familiar por COVID, entonces es muy difícil. Macarena, acá tenemos ausencia de color, eso también indica algo. Acá tenemos ausencia de color, nosotros le llamamos descarte o soledad. Él dibuja los juegos, Cristina, dibuja juegos, pero sin niños. Y eso pasó mucho por culos sociales de los pares, de otros niños y niñas. Por lo tanto, tenemos que reconstruir esto en escuelas y en familias. Macarena, y este dibujo que parece ser muy alegre, muy colorido, ¿verdad? No es tan bueno. Exactamente, nosotros lo que valoramos del dibujo es que ella se pone al centro, lo que es muy positivo, pero está ensoñando jugar, por ejemplo, porque no lo está haciendo, probablemente se siente encerrada todavía, o sola, y es muy importante apoyarla psicológicamente para que lo pueda hacer. A mí se me imagina que cuando dibujan casas quizás buscan protección. ¿Es así? ¿Cómo ves tú este dibujo? Efectivamente salieron muchos dibujos de mucho miedo al crimen, mucho miedo a los robos, portonazos, mucho miedo a la violencia doméstica, al abuso sexual.
apareció mucho también. Y en este caso nos anotaron, para que no se nos olvidara, casas de ladrillos para que no entre el COVID. O sea, tanto miedo tienen de que puedan morir ellos o familiares. Describen, esto me está pasando a mí, igual que acá dice, esta es una calle, esta es una pista de skate. Eso también indica que ellos necesitan recalcar lo que ellos te están mostrando. Así es, y es muy importante que directores de escuela, que juntas de vecinos, le den espacios lúdicos a niños, porque están pidiendo a gritos que necesitan jugar. Macarena, en estos dibujos son más de 1.700. Son muchos. Han encontrado incluso casos extremos de abuso sexual. Y eso es una realidad, porque al estar en confinamiento, evidentemente que todos esos casos se agudizaron mucho más. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Se activan un protocolo cuando descubren estos dibujos? El análisis de dibujo en la nube de los sueños está basado en la metodología CEPTED, que vamos a presentar en FISEC. La metodología nos pide que tengamos protocolos súper claros respecto a situaciones de abuso sexual. Por ejemplo, lo que hemos hecho es activar los protocolos con los directores de escuela, con la psicóloga del colegio, y hemos podido contener esos casos y trabajarlos particularmente. Sí, mira, de este lado, bueno, tenemos los casos que son de índole negativa, de tono negativo, pero acá también tenemos unos buenos ejemplos, ¿no? Tenemos acá, a mí yo al tiro le pregunté a Macarena que si este dibujo estaba bien, porque la verdad es que todo indica que está bien, pero uno no es experta. Macarena, ¿por qué está bien? Es muy positivo porque se pone el autor de la cartulina al centro y marca el yo, está construyendo su yo internamente, y es muy bueno que aparezca con una casita que se ve muy segura, con muchos colores que son bastante positivos, y además tiene su casita en el árbol. Entonces tiene como muy presente la parte lúdica, Joaquín, que tiene 11 años. ¿Importa, Macarena, dónde yo ubico las cosas? ¿Cómo yo me muevo en el papel? Sí, la metodología nube de sueños de CEPTED tiene 7 filtros de análisis para analizar los 1.700 y tanto dibujos. Uno de los filtros es la geometría de la cartulina. Lo que está al centro es la primera preferencia ambiental del autor. En este caso, su casa y su desarrollo del yo es lo primero. ¿Qué pasa que cuando uno le dice, bueno, dibuja tu entorno, pero acá vemos a un dibujo animado bastante conocido? Esto también indica algo, ¿no? Claro, nos pasó mucho observar conductas de evasión, mucho tema digital. Todos los niños y niñas se digitalizaron con las clases online, y muchas veces vemos superhéroes pidiendo también que sean rescatados. Hay muchos niños y niñas que quieren ser rescatados de situaciones de miedo, miedo a morir, miedo a la delincuencia y miedo a la situación de COVID. Bueno, todo esto se hace para generar un mapeo, ¿no es cierto?, de cómo está la situación en los niños, pero también para entregar soluciones, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya estamos entrando en una especie de normalidad, siempre sin bajar los brazos, pero empiezan esta nueva pandemia, ¿no? Esta nueva pandemia que es que los niños estaban confinados, que estaban sufriendo, así como también hay otras pandemias que nos vamos a dar cuenta quizás ya desde el próximo año, comienzo del próximo año. Se activan actividades, protocolos para ponerlos en marcha y tratar lo que ustedes mismos han diagnosticado. Es muy importante, Darinka, enseñarle a los equipos municipales de escuela y a las familias estos protocolos, estas estrategias de contención emocional, porque la salud mental de chilenos y chilenas, y así en Ecuador, México y Honduras, se vio súper afectada por el COVID. Entonces tenemos que tener nuevas estrategias para esta salud mental, para poder trabajar la angustia infantil, el temor. Macarena, ya para ir cerrando, ¿esto se va a seguir haciendo? ¿Cómo lo tienen planeado para futuro? Nosotros siempre lo hacemos, hace 20 años que hacemos la nube de sueños. Lo que esperamos ahora es que sea ya más parte integral de las políticas públicas. Bien, gracias Macarena por estar con nosotros, presidenta mundial. Es un video que están mostrando, un video viejo ya. Hola, ¿cómo estás? Estoy escuchando ahí, qué tierna, parece que estás hablando con tu hijita. No sé quién estaba hablando ahí. Bueno, ese video no es tan viejo, ese video la verdad es que fue la semana pasada. La semana pasada fue la Feria Internacional de Seguridad y este reportaje en la televisión, pero lo pueden encontrar en redes sociales. Y como yo les comentaba, es muy importante por lo que les decía al inicio, CEPTED ha ido evolucionando.
de primera, segunda, tercera y generación, y ya hablar de la salud mental de las personas, niños y niñas y de las comunidades tiene mucho que ver con conceptos de tercera generación. Para ir cerrando ya, ¿cuáles son los próximos pasos? La metodología CEPTED ya tiene bastante evidencia científica. Acá les pongo algunos de los journals que he publicado últimamente. Hay muchos, pueden encontrarlos en nuestras páginas web, pueden encontrarlos en Google. Quienes quieran hacer investigación más profunda, más científica, también tenemos nosotros en línea el único diplomado acreditado por la International CEPTED Association en español. Hay un curso que inicia ahora el 8 de octubre esta semana, así que a quienes quieran inscribirse pueden visitar nuestras páginas web y inscribirse. Acá se las estoy dejando para que puedan visitar toda la oferta de diplomados que podemos tener. Y algo muy importante que viene próximamente es una app que vamos a sacar justamente para medir la percepción de temor. Esperamos que esta app esté muy pronto disponible para poder también tener una coproducción de seguridad con los usuarios de la tecnología. Y finalmente, contarles que existe a nivel mundial la Umbrella Initiative, que es la iniciativa internacional de los paraguas de la ICA. ¿En qué consiste la Umbrella Initiative? Consiste en que se arman de manera formal capítulos de la ICA en todas las regiones del mundo, como el que está formando Jorge con su equipo, a quien aprovecho de saludar y felicitar, en Argentina, pero ya existe el capítulo oficial en Chile, el capítulo oficial de México, existe el de India, existe el de Suecia, entre varios capítulos del mundo. Ahora, para cerrar ya esta presentación, lo primero que es importante destacar es que CEPTED se puede aplicar en distintos barrios de la ciudad, con distintos problemas de crimen, pero lo ideal es implementarlo antes de que se construyan estos barrios, en proyectos de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, o antes de que existan más problemas en los barrios. Entonces, la idea de la prevención es anticiparse a que ocurran los delitos. Luego, que se pueden aplicar CEPTED en distintos tipos de espacios. Yo sé que Max, Mercedes, Carlos van a mostrar estas distintas implementaciones en espacios de transporte, por ejemplo, espacios residenciales, espacios escolares. Lo anterior es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos con CEPTED también abonar a la cultura de paz. En la América Latina sufrimos varios estallidos sociales en los últimos años, y estos estallidos sociales también requieren mucha prevención social, que pueden aportarse desde la perspectiva de CEPTED de tercera generación especialmente. También destacar que la ISO CEPTED 22341, que les comentaba, ofrece un piso común a CEPTED en todo el mundo. Yo recomiendo que la obtengan, que la lean, porque es muy recomendable, aunque está solamente de primera y segunda generación. Y finalmente, esta iniciativa que yo les mostré de la nube de los sueños es muy profunda, es muy importante, y es muy importante que le demos voz a niños y a niñas para la construcción de ciudades más seguros. Para CEPTED, los niños y las niñas son expertos nativos ambientales, no son solo niños y niñas que no pueden opinar. Al contrario, su opinión es fundamental para tener prevención temprana de la violencia y el delito. Así que ahora cierro, agradezco mucho su atención y quedo abierta a cualquier pregunta que tengan o comentario. Gracias. Acá les dejo también mis redes sociales. Mi mail es president@cepted.net, y acá están las web donde ustedes pueden encontrar mucha información sobre los diplomados en línea en español, sobre los programas de certificación de la ICA y sobre iniciativas que hemos estado realizando y las redes sociales. Así que agradezco mucho la atención y quedo atenta. Muchísimas gracias, Macarena, realmente como siempre muy ilustrativa, y la verdad que cada vez que uno ve cómo van desarrollando las nubes de sueños en distintos lugares de Latinoamérica, suena una paradoja, pero se me paran los pelos, digamos, porque realmente es increíble cómo se involucra a los niños y se involucra a las familias a pensar en el futuro que los niños pretenden para su comunidad. Y eso es desestructurante y permite la articulación realmente de nuevos escenarios, nuevos actores y sobre todo, bueno,
las madres guerreras que después aparecen y que realmente se involucran para cambiarle la vida a esos chicos en función de sus sueños. Si la coordinadora tiene algunas preguntas, estamos medio apretados en el tiempo, pero ¿quién de las chicas puede transmitir las preguntas a Macarena? Un par de preguntas por lo menos. Acá tenemos, hola Macarena, ¿cómo estás? Desde ya soy Esther Gandolfo. Me disculpo porque no se van a poder contestar todas las preguntas que han hecho, pero luego se las pasaremos a los disertantes para que puedan contestarlas ellos mismos. Por de pronto acá tenemos la primera pregunta: ¿qué amparo se tiene dentro de la ley en cada país para realizar la nube de los sueños? Hola Esther, ¿cómo estás? Me encanta escucharte. Esther tomó el diplomado de CEPTED Online que yo les recomendaba, al igual que Jorge. La verdad es que en términos de amparo legal, lo que hay es protección de los derechos del niño, obviamente, y hay leyes que protegen al menor, especialmente en casos de agresiones sexuales, cuando tenemos que hacer nosotros las denuncias respectivas del caso. Lo que hacemos nosotros son diagnósticos psicoemocionales con esta nube de sueño, y lo que hacemos después es denunciar lo que vemos en el diagnóstico apoyado con evidencia desde la psicología ambiental, que es el análisis que hacemos, y eso lo derivamos a la escuela, que a su vez el director de escuela tiene que formalizar la denuncia, y tienen que intervenir el hogar del niño o la niña que está siendo agredida y seguir todos los pasos que la ley indica. No nos tocaron, eso sí, muchas situaciones de abuso sexual en el total de la muestra. Nosotros tenemos 1.742 sueños. De esos no fueron tantos los abusos sexuales, pero sí importante la intervención y también el apoyo psicológico. Muchas veces fue un apoyo psicológico inmediato por parte del equipo de la escuela. Bueno, gracias Macarena. Acá va la segunda pregunta. Las demás las dejaremos para otro momento. ¿Qué norma legal protege el uso de la nube de los sueños? La verdad es que no entiendo mucho la pregunta. No sé a qué se refieren con la protección de la nube de los sueños. Lo que yo puedo decir... Perdón, Macarena, no me quiero exceder, pero para tratar de explicarte, me parece que la preocupación radica en trabajar con niños, entonces creo que le puede generar algún temor a algún actor clave, explotar lo que es una situación de intimidad con los niños. Yo en alguna respuesta les planteé de que en realidad ninguna de estas estrategias se hace sin un efectivo involucramiento de todos los actores y toda la comunidad en ese conjunto. Por ende, los padres también. Los padres están involucrados, las escuelas están involucradas, y como el producto de la nube de sueños pretende incidir en el crecimiento de la comunidad, los padres también son los que van a construir esa nueva comunidad a partir de los sueños de los niños. Sí. Entonces esto implica la autorización de los padres y el involucramiento para el cambio. Esto es el planteo que uno más o menos les ha hecho a los interesados que iban preguntando esto. No sé. Sí, pero son preguntas muy válidas. O sea, obviamente que metodológicamente las preguntas que están haciendo son las pertinentes, porque la identidad de niños y niñas es totalmente protegida. Los sueños son anónimos. Solamente ponemos género, si es una niña o un niño, y solamente la edad, 10, 11 años. Jamás escribimos ni la dirección, ni jamás escribimos ningún tipo de información que pueda conectar al autor de la cartulina. Eso es súper importante. Y también, como decía Jorge, previamente a la realización del diagnóstico se le pide autorización por escrito a padres y madres, y si no están de acuerdo, ya la escuela, y si no están de acuerdo, se restan del diagnóstico. Entonces, si usamos protocolos, obviamente, para la protección de la identidad de niños y niñas. Sin embargo, solo para comentarles, lo disfrutan mucho, son muy felices haciendo su nube de sueño, y generalmente esperan que uno como equipo vuelva a darle los resultados. En FISEC lo que hicimos fue invitar a 10 niños representativos de la muestra, y estos 10 niños subieron al escenario, les preguntamos cómo se habían sentido y también opinaron.
porque la idea es eso, no solamente tomamos la muestra diagnóstica, sino que ellos son coproductores de la estrategia de seguridad. Sí, pero muy buena pregunta, ahora sí ya entendí el contexto. No sé, acá veo otra pregunta que dice, ¿la nube de sueños puede tener relación con los talleres de sueño que alguna vez se trabajaron con el arquitecto Gustavo Restrepo? Bueno, mira, la verdad yo conozco bastante a Gustavo Restrepo, él es un arquitecto colombiano, si me recuerdo bien, que él trabaja mucho el urbanismo social, que se llama, y el urbanismo social no es lo mismo que CEPTED, es otro enfoque de seguridad urbano. El gran paraguas es seguridad urbana, CEPTED es otro enfoque que urbanismo social, pueden ser complementarios, y yo no conozco esos talleres de sueño, pero recuerden que la nube de sueños CEPTED tiene el ADN CEPTED, y eso sí o sí se aplica en los filtros de análisis. No Bueno, sé si... creo que esa es la última pregunta, así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Macarena, como siempre. Y, bueno, te dejamos en libertad. Sí, no, mucho éxito en las jornadas, enhorabuena para el equipo de CEPTED de Argentina y todos los colegas que vienen a continuación, así que tengan una exitosa jornada hoy día, mañana, hasta que cumplan el encuentro.